vemos estas esferas, bueno, no las hemos visto, ahorita más al ratito las vamos a ver, pero ya entendimos un poco acerca de lo normativo y lo no normativo, por qué se habla de normatividad, por qué se habla de ley. Normatividad quiere decir que la puedes llegar a violar, puedes llegar a violentarla, ir en contra, y ley quiere decir que no puedes escaparte de ella te sujeta, ¿sí? No hay otra forma de hacer, no hay otra forma de experimentar la ley. Ahora, algo es importante. Lo primero que debemos entender es que tenemos la capacidad de entender el orden de creación. El ser humano tiene la capacidad de entender el orden de creación. Esto en el libro de Albert Wolters está escrito como inteligibilidad del orden de creación. Es decir, que tú y yo podemos entender el orden de la creación. Podemos llegar a conocer. Perdonen que repita tanto, a mí me gusta cuando doy un concepto repetirlo al revés y al derecho para que lo tengamos ahí bien metido en la cabeza. Ahora, para nosotros es fácil entender que hay leyes en las ciencias naturales, ¿no? Ahí tenemos siempre vamos a entender que 1 más 1 siempre nos va a dar 2. Por lo menos con los números naturales siempre nos va a dar 1 más 1 igual a 2, ¿no? No hay otra cosa, es ley universal. Aquí en China nos dicen los maestros, es 1 más 1, 2. ¿Sí? De igual forma entendemos que la ley de gravedad es constante en todo el planeta, que en algunos puntos hay raros. Y de igual forma entendemos que la cinemática o el movimiento, cuando tú frenas de repente siempre va a haber un intento de tu cuerpo de seguir adelante. Eso es parte de nuestra ley, de la ley que Dios ha creado. El cuerpo sigue queriendo avanzar. Por eso cuando estamos en el camión, ¿verdad?, que vamos agarrados ahí o vamos sentados y el chofer frena, nos vamos para adelante, ¿sí? O cuando arranca, pues nos vamos para atrás. ¿Por qué? Porque eso es el movimiento. El carro está en movimiento, pero tú no. Entonces es la ley que Dios ha creado. También vemos que cuando vemos un video de gatitos, nos causa ternura, ¿no? Decimos, un gatito, ¿no? O cuando vemos al gato con botas que hace sus ojos, esos grandotes, y quieres llorar, porque eso también te impulsa a sentir algo semejante por él. Bueno, eso es psíquico, es algo de nuestros sentimientos que funciona y es ley, surge inmediatamente. Por eso cuando te empiezan a contar la historia de lo que callan las mujeres, o de mujer casos de la vida real, de la señora Silvia Pinal, ¿verdad? ¿Qué va a pasar ahí? Bueno, pues vas a sentirte identificado, vas a llorar, vas a sentirte mal, etc. Porque es una cuestión de ley de Dios que está ahí, que te mueve, que te impulsa. Cuando te hacen cosquillas, ¿no? Te empiezan a hacer cosquillas. Tú, aunque te quieres controlar, no puedes, porque lo que está pasando es que la ley de la cosquilla te está sujetando. ¿Sí? Por más que, bueno, más la persona es la que te está sujetando y haciendo cosquillas. Por más que quieras, no puedes parar. ¿Okay? Cuando cuentan un chiste muy bueno, no sé, ¿verdad? Algo pasa. Ahora, es fácil con las ciencias naturales. Es fácil. Bueno, esto lo del chiste lo digo por lo recreativo, no vayan a creer que en otra ley. Pero en lo demás, ¿cómo puedo saber que hay ley? Que hay normas. Está lo analítico. ¿Cómo sé que hay normas para la escuela, por ejemplo? O para el estudio. ¿Cómo sé que hay normas para la elaboración de instrumental, en lo técnico? ¿Cómo sé que hay normas para la historia? Hay algo que me dice qué es histórico o qué no es histórico. Por ejemplo, ¿hoy llovió? No. ¿Es histórico? No, ¿verdad? No es histórico, a nadie le importa si llovió o no. Pero
¿Se acuerdan cuando nevó en el 2005? Creo que fue. ¿Sí nevó aquí? Ah, qué bien. Estaba yo en Matamoros, pero no supe si que Dios trata especial a Matamoros. Nah, no sé. Y nevó. Eso fue histórico, porque no había nevado en 100 años aproximadamente. Aquí no neva, no nieva. Sí, hay muchas nieves. No neva aquí. Pero cuando sucedió, todos nos sorprendimos y dijimos, esto es algo histórico, ¿verdad? Pero aún así no pasó a los libros de historia. Es histórico, pero pues no cambió el movimiento de Reynosa, no se murió ningún narco congelado o algo así que hubiera podido cambiar el rumbo de nuestra nación o el rumbo de nuestra región. No. Pero lo que sí es histórico podría ser algún hecho histórico de aquí de la región. La fundación de Reynosa. La fundación de Reynosa. Dicen, no, pues ahí, ¿cómo se llamaba Reynosa antes de que se llamara Reynosa? Nuevo Santander. Entonces, y ahí está el Nuevo Santander. Y se funda y allá por mí, quién sabe qué, no me acuerdo qué fecha. Y ahí está la primer parroquia, viejita, derrumbándose, o ya no está y se construyó una nueva, pero es en el mismo lugar histórico, ¿no? Con la misma primer piedra, etc. Eso es algo histórico, pero el hecho de que yo haya venido no se vuelve algo histórico. No cambio a toda una ciudad, no cambio ni siquiera sus propias vidas. Vino un cuate, nos hablaba bien raro, que él inmediatamente, y luego se fue y ya, inmediatamente. Ya ni supimos qué. Lo trajo Carlos, ya es que siempre quiere andar haciendo sus cursos, ¿no? Entonces, no es algo histórico, pero eso nos indica, si ustedes se fijan, que hay normas para lo histórico. Esa es la pregunta. ¿Cómo yo sé que en realidad hay normas ahí, en lo normativo? Porque es fácil entender que está la ley física, la ley de la química, la ley, etc. Pero en lo normativo, ahí siempre nos estamos peleando. Por eso todos tienen una forma de hacer historia, una forma de hacer periodismo muy diferente a otras formas. Están los que se dicen periodistas muy profesionales y están los que se dicen periodistas amarillistas. ¿Sí? Y ahí estamos, no sé si acá sale el PM o algo así, que salen casi puras noticias de muertos, de fallecidos, y salen periódicos nada más que se dedican a dar notas rojas. Y luego está el Bravo, está el Sol de México, está el ¿cómo se llama? El Norte, es un periódico. ¿Acá qué periódico? El Mañana. La prensa. El Mañana, la prensa. Amarillistas. Ok, entonces esa es la cuestión. Son diferentes formas de hacer noticias, diferentes formas de opinar, diferentes formas de entender las cosas. Y mientras un periódico te va a decir la misma noticia y te va a decir, esto es una cortina de humo del gobierno para que el terremoto del 19 de septiembre es una cortina de humo de Peña Nieto para que no te des cuenta, él lo provocó. Otros te van a decir, no, es una forma en que el pueblo mexicano se ha unido, etcétera, etcétera. Pero así como hay algunos que creemos que es una forma en que el pueblo mexicano se unió, hay otros que realmente creen que es una cortina de humo. O sea, hay gente que sí lo cree. Ahora, ambas posiciones están influenciando la manera de hacer periodismo, la manera de hacer algo en particular. ¿Sí? Ahora bien, ¿cómo puedo yo establecer las normas, yo como cristiano? Ahí te va. La frase discernimiento espiritual. Esto es lo que nosotros necesitamos.
discernimiento espiritual. Colosenses 1, 9 al 10. A ver, si tiene su Biblia todavía ahí, por favor busquen Colosenses 1, 9 al 10. Está adelantito de o antes. Antes. Adelante. No, despacito. Y fíjate que arriba. Colosenses 1, 9 al 10. Vale, más para adelante. Más. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que probéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. Entonces creo que es 1, 9 al ¿Sí 10. estoy leyendo Filipenses? 1. Colosenses, yo te hice Colosenses. Sí, bueno, Sí, yo dije a lo mejor sí es, ¿no? Pero es una idea muy parecida, ¿eh? Como quieran. Ya lo tiene Jessica aquí, creo. A ver. Colosenses 1, 9 al 10. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Así es. En toda ciencia e inteligencia, ¿qué? Espiritual. ¿Sí dice eso? ¿Sí lo acabamos de leer? Una ciencia e inteligencia espiritual. Entonces, y uno se pone a pensar, no, pues vamos a agarrarnos de las manos y vamos a hacer algo espiritual en este momento. Pues empezamos a pensar, cerramos los ojos. Esa es la inteligencia espiritual. O luego hay quienes hablan muy parecido de la inteligencia emocional. Saber entender al demás. Pero la inteligencia espiritual no es propiamente algo que tú vas a, un sexto sentido que tú vas a desarrollar o que tú vas a implementar. Tampoco es una conexión con el infinito, como dicen los rastas. Se fuman su porrito de marihuana y ya con eso ya pueden entender las cosas ocultas del universo, ¿no? Pero no, esa no es la inteligencia espiritual. La inteligencia espiritual de la que habla el apóstol es muy diferente a lo que hemos entendido comúnmente. Inteligencia espiritual es dirigir nuestro pensamiento básicamente para la gloria de Dios. Así como hay algo espiritual, hay algo carnal. Pero lo espiritual y lo carnal no son términos físicos o estructurales. Lo espiritual y lo carnal son términos direccionales. ¿Cómo podemos entender esto fácilmente? Cuando yo digo que soy una persona espiritual, no se refiere a que yo oro mucho o leo mucho la Biblia, pero sí leo mucho y oro la Biblia. ¿Cómo es? Leo mucho la Biblia y oro mucho. Sí, porque soy pastor. Entonces ellos hacen eso, a eso se dedican, no hacen otra cosa, les pagan mucho por eso. Que ore mucho de perdida, que les quite el sueldo. Bueno, eso es lo que hacemos nosotros. Oramos, leemos la Biblia, visitamos a las personas, hacemos bien a la gente, somos gente bien buena. Hermosos. Todos quisieran ser pastores. Pero eso no es ser espiritual. Ser espiritual es tener tu corazón en dirección, en obediencia a Dios. Sea que ores mucho
u ores poquito. Sea que leas mucho tu Biblia o leas poquito tu Biblia. Los que siempre dicen que hay que leer mucho la Biblia para ser buen cristiano, yo siempre les digo, oye, ¿y cómo le hacían los hermanos de las épocas primitivas? Porque ellos no tenían Biblia. Ellos tenían pergaminos, rollos, y era bien caro. O sea, ahorita están caras. En esa época era peor, porque era muy difícil conseguir tantos rollos. ¿Qué es lo que hacía la gente? La leían una vez a la semana. Iban el sábado, escuchaban la ley, obviamente trataban de memorizarse lo que pudieran y se iban a casa. ¿Se dan cuenta? No era propiamente por mucho leer la Biblia que tú te hicieras más sabio, más espiritual. Era un corazón que amaba y obedecía a Dios. ¿Qué es lo carnal? Lo carnal en la Biblia no se refiere a esto, no es esto. Carnal se refiere a ir en contra de Dios, a oponerme a Dios, a rebelarme contra Dios. Eso tú lo vas a ver en Pablo. Él utiliza mucho los términos espiritual y carnal. Dice que cuando él practica el pecado, él es carnal. Pero cuando él sirve a Dios con toda su vida, él es espiritual. O sea que tú y yo podemos ser espirituales o carnales, vendidos al pecado, como dijo el apóstol Pablo en otro lugar. Me gusta mucho la manera de hablar del apóstol, porque él no te dice, esto es como tal ser carnal. Él te dice, un corazón que se va en contra de Dios, eso es lo carnal. No son cosas físicas, también son cosas mentales o sentimientos, cosas que llamamos comúnmente espirituales. Por ejemplo, Jesús dijo que del corazón salen los malos pensamientos, los adulterios, los hurtos, los chismes. Esos no son ni los malos pensamientos ni los chismes, son cosas físicas. ¿Se dan cuenta? La borrachera sí, ¿verdad? El adulterio también. Aunque en otro lugar Jesús explicaba que el adulterio no es solamente acostarte con alguien, sino también desear a alguien en tu mente. Bien. El discernimiento espiritual entonces es que tu corazón, tu mente, mejor dicho, esté santificada. ¿Cómo hacemos para tomar decisiones dentro de la voluntad de Dios? Comúnmente, ¿cuáles son las decisiones que ponemos en las manos de Dios? A ver, alguien que me diga. ¿Qué decisiones ponemos en la voluntad de Dios? O le decimos a Dios, ayúdame a esto, a decidir esto. A cuidarnos, ok, le pedimos que nos cuide, que nos cuide. ¿Qué otra decisión o qué cosas? La educación de los hijos. La educación de los hijos. Ahora, enfoquémonos a nosotros. ¿Qué carrera elegir? Siempre tenemos esa pregunta, ¿no? Y vamos con el pastor y le preguntamos, pastor, ¿qué estudio? Y el pastor, ¿qué nos responde que hagamos? Nada, ¿verdad? No sé, da tu diezmo, eso es lo importante. Él nos dice, ora. Ora a Dios. ¿Para qué eres bueno? Para nada, no, pues ora más. ¿No? Y nos dice el pastor, ora al Señor. ¿Qué carrera te gustaría? No, pues mire, estoy entre estas tres. Ah, bueno. Y el pastor te dice, ve con tal hermano que él estudió eso, ve con este otro hermano que él estudió aquello, y ve con este otro hermano para que te platique y te diga cómo es su carrera, cómo es su trabajo. Y si a ti te llama la atención, investiga, conoce, ora, lee tu Biblia para que Dios te abra la mente. Si ese es un buen pastor. Si es un mal pastor, te va a decir, vete al seminario.
Porque lo que Dios quiere que hagas es que tú seas pastor. Porque lo mejor del mundo es ser pastor. Hagan muy bien. Otra cosa que hacemos al buscar la voluntad de Dios, buscando la voluntad de Dios, alguna otra cosa que se les venga a la mente. ¿Con quién Casarse. casarse? Siempre oramos por eso. Oramos por la carrera, por quién nos vamos a casar para no regarla, ¿verdad? Y así echarle la culpa a Dios. Y no, tú fuiste, el que tú me diste, ¿verdad? Como Adán y Eva. Y siempre buscamos la voluntad de Dios. ¿Qué otra cosa? Tener buen trabajo. Un trabajo. ¿Qué trabajo tener? Efectivamente. Y ahí buscamos la voluntad de Dios y ahí encontramos muchas veces la voluntad de Dios. Pero curiosamente, nunca buscamos la voluntad de Dios en esos diferentes aspectos de la vida. ¿Sí? ¿Cómo debo estudiar? ¿Cómo debo yo realizar las cosas? ¿Qué es historia? ¿Qué tiene Dios que decirme acerca de qué es historia? ¿Qué tiene Dios que decirme acerca de la esfera o del aspecto lingüístico o comunicativo? Y ahorita estoy hablando de esa esfera en la iglesia. ¿Saben cómo la estamos aplicando? Con el chisme. Los pecados en la esfera comunicativa. Uno es el chisme. Ese es uno y el más sencillo. El que todos los cristianos sabemos que es el chisme y hasta lo practicamos. ¿No? Porque ahí estamos comiendo, estamos platicando. ¿Supiste lo que le pasó a Julián? Y fueran cosas buenas. Platicáramos, ¿no supiste que ahora ya es licenciado? No, era que maravilla. No. No supiste, cayó en desgracia. Y hasta nos da gusto. Bueno, no nos da gusto, ¿verdad? Pero hay ese deseo de saber más. ¿Y cómo fue? ¿Y por qué? ¿Y cuándo? ¿Y cómo? Cuando decimos, ¿sabes qué? Voy a orar por él. Ojalá el Señor lo levante porque necesita ayuda, necesita fortaleza, necesita ánimo. En lugar de crítica, señalización, chisme. Y esa es una forma de entender lo comunicativo, pero hay otras cosas, como ser periodista, cómo hacer periodismo que dé gloria a Dios, cómo hacer relaciones sociales, cómo hacer amigos, cómo desarrollarte con las personas a tu alrededor, lo económico. ¿Qué es hacer economía desde la perspectiva de Dios? ¿Qué tiene Dios que decir de la economía? De las teorías económicas, marxistas, etcétera. Todo ello, Dios tiene algo que decir también. Y así sucesivamente. ¿Cómo yo puedo buscar la voluntad de Dios en esos aspectos? Bueno, en primer lugar, tienes que analizar los factores implicados. El discernimiento espiritual se da con análisis. Análisis de factores implicados. Tú vas a ver lo que tienes. Vas a escoger una carrera, ¿ok? ¿Qué tienes que hacer? ¿Qué tienes que pensar? Bueno, tienes que pensar si es algo para lo que eres bueno. ¿Te quieres dedicar a la música? ¿Quieres ser pianista? No, tienes que ver si tienes dedos chatos o tienes dedos largos. Porque aunque es un factor, no es determinante del todo, porque hay quienes tienen dedos cortitos, pero pues ahí se las ingenian, ¿verdad? Pero es un factor que ayuda. Tienes que aprender, tienes que ver si te gusta la disciplina de un pianista, porque ellos tienen que ser muy disciplinados con el solfeo, con la lectura de notas, con todo lo que conlleva el practicar y practicar y practicar, repetir y repetir y repetir, porque ellos repiten mucho. Creemos que Bien rápido ese pedazo. creemos que cuando llega
el pianista y empieza a tocar, a nosotros se nos ve muy fácil, decimos, ay, yo también puedo. Pero ahí empezamos y bueno, porque no lo entendemos, no sabemos cómo, porque no hemos entendido la ley que Dios ha puesto en la estética, de cómo aprender a tocar, cómo aprender a ser un pianista. No lo sabes. Tienes que aprenderlo. Por eso vas a tener que analizar todo lo que implicará ser pianista. También tienes que ver la economía, porque tampoco es barato. A largo plazo te vas a tener, a mediano plazo quizás, te vas a tener que comprar un piano o un teclado. También vas a tener que invertir, etcétera, etcétera. Tienes que prepararte para ser médico. Puedes tener muy buenas intenciones y querer ser el mejor médico y curar el cáncer. Todos los médicos quieren eso. Pero hay una dificultad. Tienes que ser una persona disciplinada también en el estudio. Una persona que guste de la lectura. Y no solo de la lectura, sino que memorice. Es tedioso, es cansado estudiar medicina, al igual que cualquier otro estudio. ¿Por qué? Imagínate que es una persona que nomás nunca ha leído un libro, que nunca ha terminado un libro, y que se mete a estudiar medicina, a la primera que le den anatomía, no lo va a querer terminar, se va a asustar. Él tiene que ver todos los factores implicados. También tiene que ver a otras personas cristianas, consultar a asesores cristianos. Es decir, gente que se desarrolla ahí y que le pueda aconsejar y le pueda guiar. Lo mejor que yo pude hacer al querer ser pastor fue preguntarle a otros pastores. Yo les pregunté y les decía, oiga, ¿qué onda con eso? ¿Cómo es ser pastor? Oh, es bonito. Pero también me decía, no, también hay cosas que no están muy bien, ¿verdad? Tratas con mucha gente y de muchas formas. Y la familia siempre es algo que lo resiente. Y esto y aquello, y muchísimas cosas que me dijeron. Yo dije, ok, muy bien, y luego, ¿qué más? ¿Qué tal es la paga? Porque sí pregunté. Digo, ¿quién de ustedes no pregunta acerca de una carrera? ¿Cuánto pagan ahí? ¿Cuánto gana usted? Hay quienes ganan 3,000 pesos mensuales. Al que mejor le va, gana de 15,000 a 20,000 pesos. Y dije, bueno, pues yo quiero ser de los que ganan 20,000 pesos. Soy de los que gana 3,000. No se puede tener todo en esta vida. Entonces uno busca. Pero dicen, tú tienes que hacer esto por amor, no buscas la paga. Bueno, yo no, pero mi esposa sí. Y mis hijos también. Entonces por eso la busco, no por mí, por ellos. Ahora, te das cuenta cómo uno también tiene que ver todo eso, es parte de los factores implicados también. Y esos asesores cristianos te van a decir, no, dedícate a otra cosa, ¿sabes qué? Esto no es bueno. O te van a decir, sí, hazlo, necesitamos más gente que trabaje y que se involucre, etc. Tus padres te van a ayudar, etc. Para una carrera también. Te van a decir, esto es lo mejor, hijo, yo quiero que tú seas esto, yo quiero que tú seas aquello. La familia viene de una tradición de abogados, tú vas a ser abogado. Tienes un despacho aquí. Listo. Los últimos dos aspectos no son los menos importantes, creo yo. La oración y las escrituras. Orar la Biblia, la oración y leer las escrituras o la Biblia, ellas
ellas nos hablan. La oración no es porque tú vayas a pedirle a Dios un día: Dios, dime por una señal qué carrera debo estudiar. Debo decir que yo así lo dije a veces. Hay veces que así somos. Hay veces que abrimos la Biblia y decimos: Dios, por favor dime, ¿no? Y Judas fue y se ahorcó, ¿verdad? No, yo sé que fue un error, ¿no? Ve y haz tú lo mismo, ¿eh? Okay, ahí muere. Es el peligro cuando tú luego hablas del foso de los leones. Mejor no, que muere. Pero sí, yo lo hice. Y algunas decisiones fueron buenas, ¿no? Otras no tanto. Perdí dinero. Pero Dios nos habla, pero no es así como Él quiere que tú tomes decisiones abriendo una Biblia. Eso fue lo que hizo San Francisco de Asís. Francisco de Asís agarró la Biblia un día, la abrió y Dios le dijo: ve y vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Y se fue, vendió todo lo que tenía, lo dio a los pobres y se dedicó a ser monje. Y está bien, qué padre. Pero eso no es la forma en que Dios quiere que tú tomes decisiones. La forma en que Dios quiere que tú tomes decisiones es que tu mente esté santificada por la palabra de Dios. Estés lleno en tu mentalidad de la palabra de Dios. En otros lugares, el Dr. Walters habla de un sentido común santificado. Sentido común santificado. ¿Por medio de qué? De la oración, de la lectura de la palabra, de estos otros cristianos en esa área que tú quieres ver, te van a ayudar a entender. Y el análisis de las cosas que tienes. Ahora, aquí vamos a introducir un concepto o unos conceptos importantes que ustedes ya manejan un poco, según me dijeron. Y hemos hablado ya hasta ahora de la palabra ley de Dios. ¿Sí? Hasta ahora hemos estado hablando de esto. Si no nos hemos dado cuenta, ha sido de eso, fue lo primero que pusimos. Y dijimos que la palabra ley de Dios se expresa a través de las leyes que Él ha puesto en su creación. ¿Se acuerdan? Esa palabra ley nosotros la llamamos la palabra estructura. ¿Sí? Es la primera forma en que Dios habló en su creación. Dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Existió la luz. Y dijo Dios: hay expansión que separe las aguas de abajo de las aguas de arriba. Entonces hubo expansión y se llamó la expansión cielos. Y después dice: produzca la tierra hierba verde. Para esto ya había separado el agua. Y produjo. La palabra tiene poder, es viva. Esta es la palabra de Dios en la creación. Pero también nosotros sabemos que ahí tienen ustedes en sus manos la que llamamos palabra de Dios también, ¿sí o no? La Biblia. Yo creo que la Biblia es palabra de Dios inspirada por el Espíritu Santo. Lo que nos han dicho muchas veces, que ¿cuántos hombres escribieron la Biblia? 150. No. Hay 40 hombres en un lapso de 150 años. Obviamente es un lapso por cachitos, ¿verdad? Son 150 años, pero la Biblia nos habla de milenios. Son milenios lo que nos cuentan. Son 150 años contando el tiempo de cada persona que escribió. 66 libros, Antiguo, Nuevo Testamento, del Génesis a Apocalipsis, sin los apócrifos de la Iglesia Católica, muy aparte. Pero Dios los inspiró, sin error alguno. No hay forma de que podamos encontrar algún error en la Biblia. Ahora, noten ustedes, ¿cómo conciliar, cómo unir la palabra de Dios en la Escritura con la palabra de Dios que tenemos ahí en nuestra vida? ¿Cómo se relaciona?
¿Sí? Esta es una parte importantísima porque es lo que nos va a ayudar a comprender, a entender cómo involucrarnos nosotros en la enseñanza. Lo estructural vendría siendo, si quisiéramos pensarlo de alguna manera, eso que tenemos ahí, las 17 esferas. Dios ha establecido sus leyes y nosotros entendemos esas leyes de esa manera, las ordenamos de esa manera. ¿Sí? No significa que Dios haya dicho el primer día sea la esfera numérica. O sea, no, es una construcción teórica nuestra que nosotros hacemos para poder entender el mundo. ¿Sí? Eso es lo que nosotros hacemos. Ahora, esa palabra es la que nosotros llamamos estructural. Pero la Biblia nosotros la llamamos direccional. Quiero que noten esto porque hay 3 manifestaciones de la palabra de Dios. Es una sola palabra, pero hay 3 manifestaciones de la palabra. La tercera es la manifestación autoritativa o autoridad. ¿Alguna vez ya habían escuchado estos términos? Me imagino. Ya los manejan un poquito. La palabra estructural está por ahí basada en Génesis capítulo 1. Obviamente hay muchos más textos, ¿no? O sea, pero este es el más básico, ¿no? La palabra estructural es la que da el origen al cosmos y que lo rige. La palabra direccional está basada en 2 de Timoteo, ¿qué es? 4:7. Toda la escritura es inspirada por Dios. A ver, busquen ahí, 2 de Timoteo, creo que sí. 4:3. 2 de Timoteo 4:3. Creo que es ese. Ahorita checamos, a ver si el pastor no es mentiroso. Si mienten esto, ¿cómo podemos confiar en los demás? Segundo de Timoteo 3:16. Ya ves, te dije, no era eso. Error. Pastor equivocado. Segunda de Timoteo 3:16. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto o maduro, enteramente preparado para toda buena obra. Y eso se refiere a las escrituras que tenemos ahí. Ella es la palabra de Dios, la Biblia. Y la tercera manifestación de la palabra y la más plena es nuestro Señor Jesucristo en Hebreos capítulo 1 versículos 1 y 2. Chéquenle, no nada más estoy diciendo textos. Bueno, el de Timoteo a lo mejor sí. De Hebreos no tanto. En los tiempos pasados, dice Hebreos, Dios nos habló por medio de los profetas, que es la palabra direccional, la Biblia. Pero en estos postreros días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó como heredero de todas las cosas. Por eso es Él la autoridad, por medio de quien creó todas las cosas. Fíjate, por medio de Él creó todo, la estructura, y de Él hablaban los profetas. ¿Ves cómo esta palabra es una? La palabra de Dios es una. La triple manifestación nos habla de una sola cosa. ¿Sí? Por eso cuando tú vas a las Escrituras, tú no puedes ir a las Escrituras sin tener un contexto en esto de perdida. Por ejemplo, dice uno de mis maestros, ¿cómo sabrías tú qué significa Cordero de Dios si nunca has visto tú un cordero? ¿Estamos de acuerdo?
La Biblia nos dice que Juan el Bautista dijo: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero los judíos dijo: oye, ¿qué es un cordero? No, y ahí Juan se hubiera tenido que extender en explicaciones, pero ellos ya sabían que era un cordero porque habían visto un cordero. Pero también, esta es la palabra estructural, ¿sí? Pero también no hubieran entendido el concepto de el Cordero de Dios quita el pecado del mundo si aquí en Levítico no hubiera la idea o el mandato de sacrificar un cordero para el perdón de pecados. ¿Me explico? ¿Ok? Y por último, no sabrían que lo que decía la Biblia y lo que nos hablaba la estructura era para hablarnos de Él, de Cristo, el Cordero de Dios, el que iba a morir para quitar el pecado del mundo. ¿Ok? Bien, pastor. Ahora, ¿y luego? ¿Por qué decimos que la Biblia es como una dirección? Es una dirección. ¿Se acuerdan del Salmo 119, 105? A mí me enseñaron ese texto en la infantil. Es el único texto que me aprendí de la Biblia. Entonces, por eso estoy muy orgulloso, porque es el único que me sé con todo y cita. Salmo 119, 105 dice, ¿alguien se acuerda? Lámpara es a mis pies. Bueno, busquen el texto mejor entonces. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Se oye bien bonito, ¿no? Salmo 119, 105. ¿No? ¿Qué dice Salmo 119, 105? ¿Quién lo tiene? ...119, 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Lámpara es a mis pies, ¿qué? Tu palabra. Y es lumbrera, ¿qué? Tu palabra a mi camino. ¿Sí? La Biblia es comparada muchas veces como dirección, como lentes y como luz, en este caso. Hablemos de lentes. Cuando los lentes, yo ya tengo que irme a hacer estudios porque ya empiezo a ver borroso de lejos. Me da miedo. Pero con los lentes, tú ves claramente lo que está a tu alrededor y te permite caminar con confianza y con seguridad. ¿Okay? La Biblia se compara con unos lentes que te permiten ver bien esto y que te permiten ver bien a Él, que es Cristo. Ella, la Biblia, es comparada con unos lentes. Esta comparación la hace Juan Calvino en su libro La institución de la religión cristiana. Está un poquito largo. Si pueden, lean. Y esa comparación él dice, así como el hombre en algunos casos necesita de esos lentes, nosotros necesitamos la Biblia. Luego también, en este texto de Salmo 119, 105, la Biblia es comparada con lámpara y lumbrera. Ahora, yo no sé ustedes, pero además de los mosquitos, no conozco otro animal que ponga una lámpara enfrente suyo, a excepción de nosotros en las noches cuando tenemos el celular en la mano, muy aparte. Pero no hay ningún otro ser que busque tener la luz aquí y encandilarte, o como dicen por ahí, venadearte. No.
¿qué hacemos con la luz? ¿Qué hacemos con las lámparas? Sí, ¿quién sigue? ¿Está equivocado? Ya. No, ya es. Lo sentí ligero. Sí. Alma. Es que lo hacen muy bien, Alma. otra vez. Yo creo que ya no. ¿Qué hacemos con la luz? ¿Qué hacemos con las lámparas? Las tomamos y las ponemos en nuestro rostro, ¿verdad? No, ¿verdad? ¿Han visto los cascos de mineros? Tienen el casco y la lamparita, ¿dónde? No se la pasan los mineros checando la lámpara y mira que chida alumbra los ojitos. No, ellos se ponen el casco y la lámpara ilumina su camino y sus pies para que sepan por dónde caminar, ¿no? Cuando ustedes se va la luz en sus casas, yo no sé qué usan ustedes, ¿velas? ¿No? Las pilas nunca son confiables, la vela y o sea, que se incendie la casa no importa, pero una vela es segura, ¿no? Es confiable, ¿no? La vela ahí está, la agarras y te la pones aquí, No. aparte de que te quema, la pones aquí. Y hay veces que haces esto. ¿Por qué? Porque alumbra más, ¿no? Bueno, en ese sentido es la Biblia. La Biblia nosotros la agarramos, la leemos, y como Moisés que bajaba del cerro o del monte Oreb, del monte Sinaí, perdón, con el rostro iluminado por la ley de Dios, por la sabiduría de Dios, nuestro rostro iluminado por la palabra de Dios ilumina el camino, que es la palabra de Dios la que ilumina. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta cómo la ley de Dios es lo que nos va a guiar, nos va a ayudar a ver correctamente? ¿Cómo sería esto, pastor? Fíjate bien. La revelación no es verbal en la creación. Ya lo dijimos en el Salmo 19:3, dice que no hay lenguaje, ni es oída su voz. La creación habla, pero no la oímos. ¿Sí? Y no podemos interpretarla correctamente, no podemos entender la creación. Vemos ahí un cráneo que se parece al de un humano, pero tampoco es tan humano, se parece también a un chango. Y decimos, pues este es pariente. Ha de ser un ancestro. No la interpretamos correctamente, sino que vamos y lo dejamos sin Dios, nos alejamos de Dios e interpretamos la creación, las cosas que Dios ha creado de una manera contraria. Ahora, yo no sé si tú aceptas o no la teoría de la evolución, ahorita no ese es el tema de discusión, no te preocupes. Pero si tú vas a las escrituras y la utilizas como la lámpara que es, te va a ayudar a verla correctamente. O te va a confirmar la teoría de evolución, o te va a rechazar la teoría de la evolución. Yo no creo en ella, pero eso es muy aparte. Lo que sí es cierto es que las escrituras te van a ayudar a entender lo que hay a tu alrededor. ¿Cómo qué? Como la creación de Dios. Como aquella creación de Dios que está sujeta, sometida a la ley de Dios. Esa es tu labor, entenderlo principalmente. Ahora, sigue diciendo el autor, las escrituras son como un comentario verbal sobre los signos del lenguaje de la creación percibidos débilmente. ¿Puedes leerlo? Sí. Las escrituras son como un comentario verbal sobre los signos del lenguaje de la creación percibidos débilmente. O dicho de otra manera, supongamos que Dios es un arquitecto. La creación
es el plano. ¿Sí? Tú eres un constructor. ¿Ok? La Biblia sería la explicación del arquitecto de los planos al constructor, que se le ha olvidado cómo entender los planos, que no entiende lo que está ahí escrito y dice, ¿y todas estas rayas qué? Eso es la Biblia. Palabras del doctor Walters, no mías. La Biblia se convierte en la explicación que hace el arquitecto para nosotros, los constructores olvidadizos, que pues así somos. Olvidamos la ley, olvidamos los mandamientos. Ahora, los planos, la explicación, el arquitecto. ¿Ok? En este caso voy a poner aquí Cristo, para que no se haya confusiones. ¿Quién es la autoridad en la creación? Cristo. Él dijo, a mí me pertenecen todas las cosas.